Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos, mis muy apreciados hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Gálatas que hay que hacer el bien a todos, hacer el bien a todos. Y dice, pero mayormente a la familia de la fe. Gloria al Señor. Así que hoy estamos haciéndole bien a todos, bien a todos. Muchas veces uno habla a la gente de la palabra y no quiero oír eso. Mira, así le dicen a uno. No, hoy no quiero oír eso, no quiero que me hable eso, es que yo no creo en eso, yo no creo en Dios. Una muchacha me dijo, no quiero que me diga nada de Dios porque yo no creo en Dios. Entonces, le hacemos bien a todos. ¿Cómo le hacemos el bien a todos? Bueno, si hay que ayudarles económicamente o con alguna otra cosa más, se les ayuda, si está dentro de las posibilidades. Pero el mayor bien que le podemos hacer a todos es llevándoles un mensaje, llevándoles unas palabras del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le hacemos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe recibe esta palabra. Yo me gozo tanto cuando los hermanos estamos los domingos reunidos, los hermanos que hacen un esfuerzo por levantarse en temprano, seguramente desayunar temprano, domingo que pueden dormir un poquito más porque todos los días trabajan, pero siempre allí estamos los domingos con mucho gozo para la gloria del Señor. Entonces hacemos bien a todos y mayormente a la familia de la fe, llevándoles el mensaje de la palabra del Señor. Dice el Señor que Él es el Salvador de todos, pero mayormente de los que creen. Así es que, mis amigas y mis amigos, nosotros somos mayormente de los que creemos para la gloria del Señor. Un remanente escogido por el mismo Dios antes de la fundación del mundo. Así es que te saludo en esta hora de estudio de hoy jueves. Te saluda tu amigo y hermano Marco Delgado, que te dice que tú eres un elegido, un escogido, si crees en el Señor Jesucristo, si creemos en Él. Los elegidos somos los que hemos creído en Cristo y vivimos para Cristo, y no hay nada que nos pueda apartar del Hijo de Dios. Estamos allí creciendo en el Hijo de Dios hasta que Cristo, el Hijo de Dios, sea formado en nosotros. Y vamos creciendo a la altura de Él, a la profundidad de Él, a la anchura de Él y a la longitud de Él. Vamos creciendo en Cristo para su gloria. Hoy vamos a tener un tema, mis amados hermanos y amigos, que se llama doctrina de demonios. Mira qué tema. Siempre que habla uno con las personas acerca de estos temas, mi amado, ellos se imaginan bichos allá afuera, animales, quién sabe qué clase, quién sabe qué se imaginarán. Seguramente como antes nos imaginábamos nosotros esos seres, porque yo antes creía que habían seres allá afuera que andaban volando y que tenían rodeada la iglesia y que la iban a atacar, y que Satanás era el que venía adelante con la espada para pelear contra la iglesia. Mira, nosotros la iglesia, que estamos tan seguros, dice que estamos en las manos del Señor. Dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo porque el Padre nos dio a Él, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sin embargo, mis amados hermanos, sí hay demonios, pero que andan caminando por allí, por las calles. Hay demonios que se congregan, que se reúnen. Hay demonios que se oponen a la verdad de la palabra de Dios, que eso es lo que vamos a ver. Nuestro texto áureo en esta hora del estudio está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, el Evangelio de Dios. 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 5. Ojalá que tú puedas anotar, mi amiga, mi amigo, mis amados, los textos que yo te doy y luego los repasas mañana viernes, que es
aquí en Costa Rica no se trabaja y puedes sacar el día, un par de horitas allí para que estudies los textos que vamos a ver hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Oído, mi amado, el Espíritu dice claramente que algunos, no todos, pero allí está, algunos se apartarán de la fe. Por eso hay que estar asiduos, mi amado, a la palabra. Algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores. Oído, espíritus engañadores y de doctrinas, enseñanzas de espíritus malignos, de demonios, enseñanzas de demonios. Hermano, tú tienes que notar que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a acercar esto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra, doctrina de demonios, mi amado, es enseñanzas de demonios. No es que los demonios vienen y le dan la predicación al falso pastor, no es que los demonios vienen y le dan la enseñanza a los falsos pastores y ellos comienzan a enseñar las enseñanzas de los demonios. No es eso lo que está diciendo. Dice que enseñan doctrinas de demonios. Dice el versículo 2, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Mi amado está hablando de hombres y mujeres, que tienen cauterizada la conciencia y enseñan mentira. Mis amados, allí afuera andan muchas enseñanzas que dicen que Jesucristo no existió. Andan muchas enseñanzas que dicen que Jesucristo no murió en la cruz, que quien murió fue otro en lugar de él, que él se hizo a un lado y este otro tomó su lugar y a los 3 días él vino y dijo, yo resucité. Espíritus engañadores, enseñanzas de demonios. ¿Por qué enseñanzas de demonios? Vamos a ver eso ahorita. Dice el versículo 3, oído, prohíben casarse. Esas son las enseñanzas malignas, hermanos, que prohíben casarse. ¿Qué más? Hacer abstinencia de alimentos. Allá afuera hay gente, mi hermano, aquí un día vinieron algunas personas que andaban por allí caminando, me hablaron de la palabra y le digo yo, claro que sí, a ver, conversemos. Y en el transcurso que estamos hablando, porque estamos aquí en mi casa, les digo, ¿quieren un cafecito? Miren, hermanos. Fue como haberles dicho que yo era un demonio. Jamás, me dice, ¿cómo se le ocurre a usted si nosotros no tomamos café? No toman café, dice, de lo que se están perdiendo. Mi amado, pues casi los mato, porque los invité a un café, oído. Dice, prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos creados por Dios para provecho y acción de gracias. Oído, de los que creen y conocen la verdad. Mi amado, yo te aconsejo que leas despacito y con buena letra 1 Timoteo 4 del 1 al 5 como lo estamos haciendo hoy. Dice el versículo 4, porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. Oído, todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, pero ¿qué pasa? Que hay doctrinas allá afuera que le dicen, usted no puede comer esto. Mire, yo tuve el otro día, yo tenía un camioncito de carga, yo era transportista, y el otro día, pues le hice un servicio a un pastor evangélico, pero de una doctrina allí que ellos guardan el sábado y todo eso. Y mira, mis amados hermanos, todo lo que no comen, de todo lo que se pierden de no comer, no comen un montón de cosas. Pero ¿por qué ustedes no comen todas esas cosas? Es que la Biblia en el libro de Levítico lo prohíbe.
La Biblia en el libro de Levítico lo prohíbe, pero mire lo que dice Pablo en el versículo 4, porque todo lo que ha sido criado por Dios es bueno. Todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. Está hablando de la comida. Está hablando de la comida. Dice, y no se debe rechazar. No se debe rechazar nada si se toma con acción de gracias. Mis amados, todas esas personas que enseñan no hagas, no toques, no gustes, no vayas, no. Mis amados, de estos son los que está hablando aquí, Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Mis amados hermanos, aquí la palabra del Señor en 1 Timoteo 4 lo que nos está enseñando es que las enseñanzas de demonios son todo este montón de prohibiciones. Tú no eres salvo por abstenerse de todas estas prohibiciones. A nosotros Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. Mi amado, todo el que venga con una enseñanza de que hay que mantener la salvación con este cuerpo humano, no comiendo, no vistiendo, no haciendo, etcétera, etcétera, es una doctrina de demonios. Es una doctrina, es una enseñanza. La palabra demonio aquí es enseñanza. Eso es lo que quiere decir la palabra demonio en 1 Timoteo 4. Y donde quiera que tú leas, demonio es enseñanza. Y ahorita vamos a ver otros textos también parecidos para la gloria del Señor. Si nosotros nos quitáramos de la mente esta palabra, hermanos, demonio, esta palabra demonio es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea, por aquí está, ahorita la busco. Es una palabra hebrea que de un hebreo antiguo, se tradujo de un hebreo antiguo. Pero lo que se tradujo de ese hebreo antiguo como demonio era lo que las ciudades o países vecinos de Israel hacían con los hijos de ellos. Vamos a leer ahora unos versículos de eso. El trabajo, hermanos, que nos encarga a nosotros el Señor, oído, el trabajo que a nosotros nos encarga el Señor es que no prestemos atención a los falsos maestros. Los falsos maestros son los opositores. Y todo lo que es opositor es diabolos, es diablo, es demonio, es demoníaco. Todo lo que sea la oposición. Hermanos, si tratamos de mantener la salvación absteniéndonos de un montón de cosas, estamos violentando la palabra del Señor, nos convertimos en opositores de la palabra del Señor. La salvación es completamente gratis. Dice el libro de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos sido salvados gratuitamente, mi amado. Estábamos muertos en delitos y en pecados, y Dios nos dio vida. Dios nos resucitó a una vida espiritual en la cual nosotros gozamos, y no tenemos que abstenernos de nada para ayudar a Dios a mantener la salvación que Él nos dio. Espero que me entiendas, mi amigo y mi amigo. Si tratas de ayudarle a Dios con tu cuerpo de carne, que no te va a servir para mucho, porque nosotros servimos a Dios con la mente, servimos a Dios con el corazón. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu. Dice Filipenses 3:1. Dice Romanos capítulo 7 que nosotros servimos a Dios con la mente. Romanos 7:25. Lo servimos con la mente, no con el cuerpo. Con el cuerpo se servía anteriormente. No comas, no gustes, no vayas. Se abstenían de alimentos, abluciones, bebidas, comidas que eran para la carne y no para el espíritu. Nosotros somos los espirituales, los que en espíritu servimos al Señor. Nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Eso es lo que dice 2 de Corintios 10. Muy bien, hermanos, entonces el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros es enseñar esto, que nosotros estamos enseñando hoy para la gloria de Dios y que lo enseñamos en nuestro lugar de reunión. El trabajo que nos encargó el Señor es que no prestemos atención
que no preste atención a los falsos maestros, que eso es lo que está hablando aquí. Dice el versículo 2, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada la conciencia y prohibirán. Y ahí da esa lista, hermanos, de prohibiciones. Todo lo que enseñe prohibiciones en contra del evangelio de la gracia es demoníaco, es malo, es malvado. Eso es lo que quiere decir la palabra enseñanza de demonio. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, con este respecto, hermanos, para tener una idea bien clara, vamos a ver un versículo que hay allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Vamos a leerlo, tú lo anotas y mira, yo te lo leo. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32, 17. Dice, ofrecieron sacrificios a espíritus malignos. Oído, ofrecieron sacrificio a espíritus malignos, los cuales no son dioses. A dioses que ellos no habían conocido, dioses nuevos que fueron hechos en aquel tiempo y que tus padres no los había adorado. Vamos a leer este versículo en la Biblia Reina Valera. Deuteronomio 32, versículo 17. Yo estoy usando aquí la Biblia hoy Pechita, una Biblia que tenemos nueva, Pechita, hace como unos 2 meses o 3 por allí que la tenemos. Dice el 17, sacrifican a los demonios y no a Dios. Oído, sacrifican a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Mi amado, los vecinos de Israel, cuando Dios los está sacando de Egipto, si tú lees todo el contexto, Dios les está advirtiendo por medio de Moisés que no hagan lo que las naciones vecinas ellas hacen, porque ellos sacrifican sus niños, sus doncellas y hacen sacrificios de animales a dioses de piedra, dioses de madera, dioses de hierro, de bronce, etcétera. A esos dioses que ellos tenían de bronce con las manos extendidas al frente, los ponían a calentar por debajo de las manos, y cuando estaban al rojo vivo ahí echaban a una criatura o a una doncella en un sacrificio para agradar a ese dios, llamase como se llamase. Era un dios de bronce. Podía llamarse Moloch, podía llamarse Baal, podía llamarse Acera, cualquiera que el nombre que tuviera, si era de bronce, ahí ponían a sus hijos cuando esas manos estaban al rojo vivo. Ellos, cuando ofrecían eso a esas imágenes, a esas estatuas de piedra, bronce, plata, oro, etcétera, a eso la Biblia lo llama demonio. Lo llama demonio, algo que es irreal, no existe. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver cómo nos dice aquí. Primera de Corintios 10, 20. Vamos a ver. Primera de Corintios. Dice el versículo 20. Dice, sino que lo que los paganos sacrifican, oído, lo que los paganos sacrifican, es lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 32 versículo 17. Lo que las naciones vecinas sacrifican a sus dioses, a los demonios los sacrifican. Y dice aquí el versículo 20 de Primera de Corintios capítulo 10, que lo que los paganos sacrifican, a los espíritus malignos los sacrifican y no a Dios. Lo que ellos hacían era sacrificarle a una estatua, a un dios, llámese como se llame el dios que ellos tenían en ese momento, porque habían muchos dioses, hermanos. Tú puedes leer allá el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que el apóstol Pablo iba entrando a Atenas y que habían un montón de altares.
montón de dioses. Ellos tenían muchos dioses y ellos le ofrecían a Dios no solamente niños, criaturas, doncellas, como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que aquí Pablo les está diciendo que ellos le ofrecían a esos dioses, demonios, le ofrecían comidas, flores, arroz, primeras cosechas, diezmos. Todo eso se ofrecía a esos dioses que la Biblia los llama demonios, pero que en realidad eran estatuas. Eran imágenes hechas por manos hábiles de un hombre. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir adelante. Sacrifican a Dios, sacrifican, y no sacrifican a los demonios y no a Dios. Oído, hermanos, hombres que emplean con astucia el error. Todos los enseñadores, mi amado, que no enseñan correctamente la palabra de Dios, todos los enseñadores que no enseñan como enseñaron, al menos como tenemos nosotros aquí, las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de nuestro apóstol Pablo, todo el que no enseña como enseñó nuestro apóstol Pablo, oído, es un hombre que emplea con astucia el error, el engaño doctrinal, extraviados, son tergiversadores, son falsos, son engañadores, son oponentes a la iglesia. Esos son los oponentes a la iglesia. Son maestros en el arte de mezclar el errar con la verdad. Oído todo lo que estas gentes hacen. Son astutos, mis amados. Mira que si son astutos, que mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, el versículo 14. Dice así. Efesios capítulo 4, versículo 14. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas. Oído, mi amado, dice que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres, que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Dice la Reina Valera, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Mi amado, estos son los demonios, estos enseñadores, estos falsos maestros, estas falsas maestras, los que enseñan a que no hagas, que la salvación hay que pagarla, hay que pagar un precio, la salvación no es gratis, no es todo por gracia, no. Hay por allí una persona que enseña que la salvación es un 70% de Dios y un 30% mío. Mi amado, ¿qué puedo yo dar por mi salvación? ¿Qué le puedo yo dar a Dios si dice allí en el libro de Timoteo que de Dios es todo? Todas las cosas son de Él. ¿Qué le puedo yo retribuir a Dios por mi salvación o por mantener mi salvación? No es que Dios me da a mí un 70, un 80 y yo pongo un 20. No es así. Todo el que dice que hay que poner un 20 o un 10 o un 30 se convierte en un falso. Es los que se encargan de llevar a los niños con artimañas del error. Con las artimañas del error se encargan de llevar a los niños que no son maduros espiritualmente. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que nosotros debemos de ser adultos en la gracia. Dice el libro de Hebreos, permíteme leerte este versículo, no lo tengo anotado, pero el Señor quiere que lo leamos y lo vamos a leer porque es bueno. Dice el versículo en Hebreos capítulo 5, el versículo 14, porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Dice el 14, porque el alimento sólido es para los maduros,
los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Mi amada, mi amado, aunque usted no lo crea, allí afuera hay cada niño enseñando la palabra de Dios. Cada demonio que hay enseñando la palabra de Dios. Los ve uno por el internet, mi amado, y hasta que le da a uno, al menos a mí, me da vergüenza ajena me da ver esas ridiculeces que hacen, mi amado, en el internet. Y la gente en los comentarios lo que hace son burlas de la iglesia, supuestamente. Pero esa no es la iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, es la que Dios escogió, hombres y mujeres desde antes de la fundación del mundo, y viven coherentemente conforme al evangelio de la gracia. Eso somos la iglesia. Dice la palabra de Dios que Cristo se entregó por la iglesia para presentársela pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Tú no tienes que hacer esfuerzos para purificarte, limpiarte y santificarte. Tú lo que tienes que hacer es creer que Cristo en la cruz te perfeccionó. Con una ofrenda te hizo perfecto. Pero vienen estos hombres y estas mujeres que son audaces para mentir y quieren ponerte cargas para que tú las lleves sin que Dios se lo haya ordenado, como lo vamos a ver ahorita. Ojalá que el tiempo nos alcance, mis hermanos. Dice la palabra del Señor aquí estamos en 5:6, Efesios 5:6, dice así. Perdón, hermanos, estaba en Hebreos, creí que estaba en Efesios. Efesios 5:6, anota esta cita. Dice, nadie los engañe con palabras vanas. Mi amado, estos que engañan con palabras vanas, eso es una enseñanza de demonios. El demonio no es algo que anda allá afuera volando con una espada, con una lanza y con la cara de un extraterrestre. No, dice aquí la palabra de Dios, nadie los engañe con palabras vanas. Con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos que desobedecen. ¿Ha oído, mi amado? Dice, nadie los engañe con palabras vanas. Los demonios son los engañadores, los que están tratando de apartarte del evangelio de la gracia, del verdadero evangelio, del que Dios le reveló al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y allí mismo en Gálatas 1, 7 y 8 dice, si alguno les predica otro evangelio del que yo les he predicado, sea anatema. Sea anatema. Y lo dice en el versículo 9. Y otra vez les digo, otra vez les repito, que si alguno predica otro evangelio, otro que el que yo les traje, si les traen otro, que hay que hacer. Mira, los gálatas ya estaban en la puerta del templo para circuncidarse y para ir a ofrecer un sacrificio, porque por allí pasaron los demonios, los hombres y mujeres con enseñanzas de demonios. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, dice, si alguno les trae otro mensaje, sea anatema, sea maldito. Dice en el libro de Gálatas 5, dice aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, porque ya ellos iban a circuncidarse en la carne. Si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley, no solo ese texto nada más, toda. Y el que se circuncida se desliga de Cristo y se cae de la gracia. Eso es demonio, una enseñanza de demonio, una doctrina de demonio, no un demonio que vuela allí afuera como lo imaginábamos nosotros y como se lo imaginaban y se lo imaginan mucha gente. Muchos predicadores enseñan de que hay demonios, hermanos, que pueden meterse por las ondas del televisor, por las ondas del radio, que pueden poseerte y puede hacer un montón de cosas dentro de tu cuerpo. Mi amado, eso no enseña la palabra de Dios. Los demonios son los que enseñan falsas doctrinas. Son los que enseñan falsas doctrinas. Dice Hebreos 13:9.
Hebreos 13:9. Vamos a leerlo aquí en la Biblia. Hebreos 13:9. Dice así aquí. Dice la palabra del Señor. Dice Hebreos. Para ver. Si Hebreos 13:9. Dice el versículo 9. Oído. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Mi amado, toda doctrina diversa es demonio. Dice el Espíritu Santo, mi amado, en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis. Oído, mi amado, el trabajo que nos ha encomendado el Señor, a los que predicamos el Evangelio, lo que nos ha encomendado el Señor a nosotros es que no se preste atención a los falsos maestros. Mi amado, el Señor nos enseña esto y nosotros lo transmitimos, te lo estamos transmitiendo a ti, mi amiga y mi amigo, mis amados. Se los estoy transmitiendo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oído, no es con comida ni bebida, mi amado, en lo que hay que ocuparse, es en la gracia de Dios. En la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Hay una palabra aquí, mi hermano, que dice que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando el tiempo vuela, mi amado, aquí a mí me dan ganas como que se detenga. Primera de Juan 4:1 dice: no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Esta palabra que está diciendo aquí es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellos. Mi amado, cuando aquí dice que hay que probar los espíritus, es la enseñanza que trae el maestro, la enseñanza que trae el predicador. Mi amado, esto de las falsas enseñanzas no es nuevo, siempre ha existido, siempre han existido, y vamos a leer ahorita dos pasajes de la palabra de Dios. Pero oído, mi amado, hay que discernir, la palabra discernir, como dice aquí, 1 de Juan 4:1, hay que discernir estos espíritus. Dice, la palabra discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es ver qué trae este mensajero, y lo que él trae hay que pesarlo, hay que escudriñarlo, a ver si está aquí en la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 17, versículo 10. El libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 10. Oído lo que dice, mi amado. Es muy importante que anotes esto. Dice el versículo 10. Entonces los hermanos mandaron de inmediato a Pablo y a Silas de noche hasta la ciudad de Berea. Y una vez que llegaron allí, entraron en la sinagoga de los judíos, porque los judíos de allí eran más nobles que los judíos de Tesalónica, y escuchaban con alegría la palabra de ellos cada día, discerniendo mediante las escrituras si estas cosas eran así. Oído, mi amado, los de Tesalónica eran más nobles, dice, eran personas que estaban pellizcadas, como decimos en Costa Rica. Esta persona, cuando el mismo Pablo les predicó, ellos se iban a la Torá a ver si estas cosas que Pablo estaba enseñando eran así. Mi amado, esto hay que hacerlo todos los días. Esto no es un asunto de reprender un demonio, te echo fuera, te ordeno en el nombre, te ordeno que te vayas, te rompo, te encadeno. Mi amado, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando escuchamos a esos espíritus falsos, enseñanzas
enseñanzas de demonios, hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. No es pelear, golpear el aire, es estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor, como hacían estos bereanos que eran nobles. Dice aquí la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice así, aquí que estoy cerquita. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice aquí la palabra del Señor 5:20 dice: no menospreciéis las profecías, oído, examinadlo todo. No desprecie las profecías, dice, examínelo todo. ¿Por qué dice aquí la palabra del Señor que hay que examinar eso? Mira lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Jeremías 14:14, hermanos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dos pasajes de la palabra de Dios que tengo en el libro de Jeremías. Dice 14:14, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14:14. Hermanos, hay gente que anda dando por allí profecías que son de la pura carne. A esas profecías falsas se les llama enseñanzas de demonios. Dice aquí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 8. Jeremías 29:8 dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Jeremías 29:8 y 9. No nos dejemos engañar por esas falsas doctrinas que andan allá afuera, mi amado, en la radio, en la televisión, en el internet abundan, por todo lado abundan. La iglesia tiene que estar alerta, escudriñando, leyendo la palabra del Señor cada día, escuchando buenas enseñanzas que te dan gozo al corazón, mi amiga y mi amigo. Todo lo falso es demonio, todo lo falso es diabólico. Una vez el apóstol Pedro le dijo al Señor, no te acontezca esto, Señor. Y el Señor lo reprendió diciéndole, apártate de mí, Satanás. No mira las cosas como las mira Dios, sino como las miran los hombres. Mi amiga, mi amigo, mi amada y mi amado, ¿cómo estás tú mirando las cosas? ¿Como las ve Dios o como las ven los hombres? Si las ves como las ven los hombres, el Señor te dice, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, demonio. Pero si ves las cosas claramente, si escudriñas la palabra de Dios, entonces vas a ver las cosas como las ve Dios, con el ojo de Dios para su gloria. Y así vamos a tener paz para la gloria del Señor. Hay muchas falsas enseñanzas que andan allá afuera, de las cuales tenemos que cuidarnos, mi amiga y mi amigo, para la gloria del Señor. Mis hermanos, hay que quedar aquí. El tiempo ya se fue con esta enseñanza, hermanos. Creo que tenemos que seguir para la gloria del Señor, porque esto es lo que enseñamos nosotros. Quiero recordarte nada más que estamos martes y jueves en Facebook y en YouTube a las 8:15. También tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro. De las oficinas de acueductos y alcantarillados, allí en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Mi amada, mi amado, declaro que tú andas con el Señor, que tú ves las cosas como las ve el Señor, que tú no andas en enseñanzas falsas, donde te hacen prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. Declaro que tú conoces la verdad y la verdad te hace libre, como nos ha hecho a nosotros, libres para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.